Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Estimados amigos, volví. ¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? Que si pueden parar la guerra un momento. Ahora sí, le escucho. Le quería preguntar una cosa. No, ¿ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? ¿Entonces cuándo? ¿El domingo? ¿Pero a qué hora? Joder, a las 7 estamos todos acostados. ¿Y no podrían avanzar por la tarde? Después del fútbol. Sí, ¿van a venir muchos? ¡Hala, qué bestias! Yo no sé si habrá balas para tantos. Bueno, nosotros las disparamos y ustedes se las reparten. Ayer estuvo aquí el espía de ustedes, Agustín, uno bajito, vestido de lagarterana, que se llevó los mapas del polvorín, que los traiga, que solo tenemos esos. Bueno, pues que haga una fotocopia y nos los devuelva. Sí, porque ahora no encontramos el polvorín. De acuerdo. Y podrían parar la guerra por lo menos una hora o así, porque se nos ha trancado el cañón. El sargento que ha metido la cabeza dentro para pasar revista y no la puede sacar. Está vivo porque le oímos, dice, sacadme de aquí. Y hemos probado con jabón, pero se le pone el pelo rubio y no sale. Pues es verdad, a lo mejor disparando se desatranca. No se nos había ocurrido. Bueno, entonces quedamos así. De acuerdo, hasta el domingo, que usted lo mate bien. Adiós. ¿Es la fábrica de armas? Está el señor Emilio, el ingeniero. Que se ponga de parte del ejército. Señor Emilio, que le llamo para un asunto de reclamaciones. Que de los 6 cañones que mandaron ayer vienen 2 sin agujero. Pues estamos disparando con la bala por fuera. O sea, al mismo tiempo que uno aprieta el gatillo, otro corre con la bala. Sí, pero se cansa y la suelta. Pues no sabemos dónde, porque como no vuelven... ¿Y ustedes no venden los agujeros sueltos? Bueno, mándenme 2 contra reembolso. O 3, por si se pierde uno. De acuerdo. Otra cosa. El submarino que mandaron ayer, de color bien, pero no flota. Nada, lo echamos al fondo del mar después de comer y todavía no ha subido. O sea que era un barco. Joder, pues nos costó un trabajo hundirlo. Claro, pero con una cosa de ese precio se manda por lo menos un folleto. No mande otro que se estará todo mojado. Y le quería preguntar, ¿a cómo están las ametralladoras? ¿Y si compramos 2? No tenemos, estamos usando un fusil corriente y lo dispara un tartamudo. Claro, pero no es lo mismo, no mata igual. Y tampoco tenemos tanques, usamos un 600 con un enano. Y en lugar de disparar, insulta. Bueno, no mata, pero desmoraliza. Y en aviación nos queda un paracaidista, pero valen solo para una vez, porque los estamos tirando sin nada, por ahorrar, al pelo. Y tampoco tenemos caballería, estamos enseñando a galopar a los más bestias. Van bien, dan coces y ahí comen pienso. Bueno, entonces me va a mandar 2 misiles en económico, un cañón antiaéreo, me lo apunta. No, en la nota para pagarlo a fin de mes. Y nada más, y balas surtidas. Bueno, que le quería preguntar, ¿está ido a comprar un avión para nosotros, un soldado que se llama Julito, que el padre es pescadero, que tiene una hermana que se va a casar, que tiene un lunar en la cadera, según se sube a la derecha? Sí, que se ponga. Julito, ¿tú te has sentado encima del caballo del capitán? Un caballo marrón con moscas. Mírate debajo, a ver si lo tienes.
Pues tráeselo, que van todos al galope y él corriendo detrás. Y que te venga rápido, que te estamos esperando para avanzar. No dice el comandante que avanzamos todos juntos o nada. Está bien, te apartamos lo tuyo y luego lo avanzas solo. Bueno, hasta luego. Sí. Ah, tú has salido con un espía. Sí, que creías que era una chica rubia, pues es un espía. Bueno, como quieras, allá tú. Bueno, vente pronto, hasta luego. Sí, que yo voy a llamar al comandante para decirle que ya he llamado. ¿Qué tal, mi comandante? No me diga. ¿Y qué ha pasado? O sea que estaba mal aparcado el tanque y se lo llevó la grúa. Y es mejor que terminemos la guerra, porque mientras vamos a buscarlo y todo, nos ha hambreado. Bueno, yo me voy para mi casa. Si acaso hay algo, me escribe y vuelvo. Adiós. Bueno, buenas noches, Uruguay. Con la presencia de Álvaro César Alfonso y la asistencia técnica de Javier Caraballo, quien les habla, Héctor Amodio Pérez, se pone en marcha el cernidor número 301, correspondiente al día 27 de julio del año 2026. Cuando ayer domingo me enteré de los fallos mecánicos del blindado militar, el Cóndor, prestado por el Ejército al Ministerio del Interior, perdón, para hacer labores de patrullaje en algunos barrios, me acordé de Miguel Gila, cuyo sketch acaban ustedes de ver. Los monólogos de Miguel Gila se reprodujeron, se difundieron allá en Montevideo por la entonces X28 Radio Universal, allá por los años 50. Gila, que en su juventud había sido miembro de las milicias republicanas, utilizó el humor para burlarse de las instituciones, sobre todo del ejército, que de un modo u otro eran el sostén del franquismo. El gobierno y sus acólitos, su prensa adicta, pretenden restarle importancia al asunto de la avería. Para mí es una muestra más de la improvisación, herencia del estilo Mujica, que impregna la labor del MPP, uno de los sostenes del Frente Amplio. Y como muestra, como comprobación, vamos a difundir un audio que nos ha enviado Horacio Lampariello. Adelante, Javier. Estimados amigos, volví. Les voy a hacer escuchar ahora, luego de esta exposición mía, dos audios que están referidos al tema de la tanqueta esta modelo Cóndor, que parece que a los muchachos del frente el nombre no le molestó, porque a mí me trae reminiscencias al sistema o al plan Cóndor, porque los nombres de esas tanquetas son Cóndor, modelo Cóndor, y a mí la última vez que hablamos de los Cóndor era el famoso tema Cóndor, ¿no? Desapariciones, muertes, asesinatos, ¿no? Que a la izquierda siempre le dio, a la izquierda y a cualquiera de nosotros nos daba algo como que, bueno, esto es terrible. Bueno, esas son las tanquetas, a ellos ahora no les afecta, parece, ya se adaptaron al nombre. Pero fuera de toda broma y sarcasmo, nos comentaron de que estaban rotas, que tenían esto, que tenían lo otro, que bueno, yo no quiero hacer ningún comentario más, solo escuchen esos dos audios y van a ver de lo que estamos hablando y cómo está el Ministerio del Interior. ¿Está? Estos son fresquitos, de hace un ratito, bigote para arriba, certificados de buena calidad, como digo yo. Bueno, escuchen los dos audios que les acabo de pasar y que les va a pasar Javier Caraballo en unos instantes. Luego, diviértanse, carcajense un rato, por favor. Hasta luego. ¿Cómo anda su oficial? ¿Todo bien? Vio que ya quisieron decir que rompieron que se rompió el Cóndor y tuvieron que ir los mecánicos del SMA anoche a ver qué había pasado y estos burros llenaron el tanque de combustible y lo pusieron en un repecho.
empezó a volcar por el tanque por arriba gasoil. Se le metió para adentro. Empezó a chorrear gasoil y el olor a gasoil que había adentro. Y empezaron a salir para afuera, dice. Y en esa salida escaparon un mangón de la compresión. Porque ve que los Cóndor trabajan con compresión. Sacaron el caño. La otra. Ríase, Suyal. Vio que tiene dos frenos. Tiene el freno de anfibio y el freno normal de ruta. Apretaron el freno de anfibio y dejaron el de rueda libre. Se les iba. Dice que se les iba barranca abajo. No. Allá tuvieron que ir los del SMA. Ay, que perdía Balbu. Estimados amigos, volví. ¿Cómo anda su ¿todo bien? Vio que ya empezaron a salir para afuera, dice. Y en esa salida escaparon un mangón de la compresión. Porque ve que los Cóndor trabajan con compresión. Sacaron el caño. La otra. Ríase, Suyal. Vio que tiene dos frenos. Tiene el freno de anfibio y el freno normal de ruta. Apretaron el freno de anfibio y dejaron el de rueda libre. Se les iba. Dice que se les iba barranca abajo. No. Allá tuvieron que ir los del SMA. Ay, que perdía valvulina. No era la valvulina. Era el gasoil que estaba tirando por arriba del tanque. Por la trompa, claro. Lo llenaron hasta arriba y como no saben un carajo. Dijeron que era valvulina, ya fueron de ninguna manera la valvulina, sacaron fotos y todo. Ahora después, mi gurí es una calentura, porque el gurí mío está allá en el cuarto escalón, encargado del personal y mecánico. Y ellos están metidos ahí, ellos están hasta las 4 o las 6 de la tarde, a veces trabajando. No le importa, si no importa que sea primero, él es mecánico y en la noche fueron para allá. Hoy hicimos un asadito con ellos, me reía. Dice, no, papá, no. Querían FM. ¿Quieren radio con FM todavía? No quieren nada, dice. Estos no quieren nada. Y eso que tuvieron 15 días haciendo clase allá. Mi hijo se cae no, me reía y dice, te reí, papá. ¿Y qué quiere que haga? Que me ponga a llorar, hijo. Y nos llamaron la noche, dice, de la madrugada tuvieron que ir allá. Malísimo, había el cabo segundo y que lo tuvieron que ir a buscar a la casa y a mi hijo también lo tuvieron que llamar y arrancó para allá. Yo me reía, dice que cuando fueron, el gurí, fueron todos uniformados, ¿no? El gurí lo llamó aparte, el que estaba a cargo, le dijo, pero escúchame una cosa, dice que le dijo, ¿quién el que lo manejó, recibió las clases? Dice, sí, dice, señor, sí. ¿Dónde está? Está ahí afuera, dice que le preguntó, ¿Usted recibió las clases? Sí, señor, dice, pero me olvidé cuál era el freno, dice, si era el uno o el otro, dice, no, pero no puede hacer eso. Y no le dijeron que el tanque, que no se puede llenar hasta arriba y no pueden ponerlo inclinado porque el gasoil baja. Dice, sí, pero nos olvidamos. Y si la manguera, ¿cómo la sacaron? Y la manguera, dice, nosotros, dice, fuimos a mirar, dice, como empezó a chorrear valvulina, dice, pensamos que era valvulina y era gasoil. No, pero no es valvulina, es gasoil. Dice, sí, ahora nos estamos dando cuenta que es gasoil, dice. Le pusieron la manguera, ya lo hicieron bajar, lo llevaron, lo pusieron en plano, dice, tiene que estar plano esto, y si suben a un terraplén, tienen que subir al terraplén y dejarlo plano. Él puede subir, pero lo tienen que dejar plano, porque si no tiran todo el gasoil. Y dice, y no se olviden, tiene doble freno, tiene el freno anfibio y el freno mano. Sí, nos olvidamos. Pero esto no tiene radio. Y mi gurí le dice, ¿cómo no? Para comunicarse tiene radio. Si ustedes pidieron, no, radio para escuchar, dice. No. Digo, bueno, dice, pídanle al jefe usted que le compre una radio. No, muy fuerte, es muy fuerte. Bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones. Yo creo que nos quedamos cortos. Pero, en fin, es lo que hay.
Habría que llamar a Gila de negociador, ¿no? Decirle a los narcos, quédense en la casa, esta noche no salgan. Bueno, Dios mío. recordarán ustedes que hace unos días hablábamos aquí en el programa de los negocios de Mansilla. Yo mencioné la compra de la radio El Espectador y Radio Sport, en aquellos años propiedad de la Sociedad Anónima Difusoras del Uruguay, cuyo accionista mayor era Hugo Magnani Dupetit. Álvaro me dijo en ese momento que creía que esa compra era una operación del Partido Nacional, o por lo menos de un sector del Partido Nacional. Los datos que traigo hoy confirman la opinión de Álvaro, ya que uno de los participantes en la negociación por las radios en su inicio fue el mismo Wilson Ferreira Aldunate. Y quien presentó a Mansilla a Sumarán fue su hijo Juan Raúl Ferreira. La Sociedad Difusora del Uruguay estaba en ese entonces absolutamente quebrada, deudas de todos los colores, y pasó a manos de Juan Carlos Dupetit, un pariente de Magnani Dupetit. Este Carlos Dupetit era un joven en ese entonces que no tenía ningún interés sobre la radio. Me dicen que su ambición era recorrer el mundo en un yate. El yate lo compró. No sabemos si cumplió su sueño de recorrer el mundo, pero la sociedad efectivamente la vendió, desconociéndose el monto que pagó el nuevo dueño. En un principio, cuando empezó la negociación, se pidieron $700.000 de la época por las instalaciones. La compra la realizó Lanos, Sociedad Anónima, el 6 de febrero del año 1990 y hoy es propiedad del grupo Magnolio. Lanos estaba integrada en aquel entonces, en el año 90, por Luis de María Massetti, María Antonia Mastrangelo de María y Alberto Sáenz de Sumarán, cuyo nombre completo era Alberto Sáenz de Sumarán Ortiz de Taranco. Bueno. Mansilla ocupó la gerencia de las radios, como surge del programa En Perspectiva, en una charla entre Martín Les y Emiliano Cotelo. Tengo aquí el impreso de la audición de En Perspectiva, que está en una tipografía muy pequeña, yo la leo, que dice lo siguiente. Martín Les dice, refiriéndose al momento de la radio en aquel entonces, como una especie de puente comenzó la relación. Yo no le puse el título, se está refiriendo a Perspectiva, pero en alguna medida fue así. Y acá también aparece la figura de Lucas Mansilla, que creo que hay que mencionarla. Emiliano Cotelo le responde, era el gerente general del Espectador en ese momento. Martín Les, y gran escucha de En Perspectiva. Él pensaba que ahí estaba la solución del Espectador, que en aquel entonces pasaba por una situación muy complicada. Era una radio estructuralmente complicada, con un panorama dificilísimo por delante desde el punto de vista financiero. Todo eso lo estoy leyendo, es este trocito, pero ves que está muy pequeño. Y yo pensaba lo mismo, ¿no? Pues cobramos salteado. Dice Emiliano Cotelo, no le costó mucho a Lucas Mansilla convencer a Luis de María, que era el director y propietario de la radio. Martín Les, a quien costó convencer fue a Emiliano Cotelo.
Todos conocemos ese entrañable personaje y gran amigo que fue Luis de María, pero con su característica tan peculiar evidentemente no conciliaba mucho con lo que era en ese momento el formato y las características de En Perspectiva. Emiliano Cotello le dice, sí, pero nos terminamos llevando muy bien. Martín Les, yo creo que sí, creo que no te lo conté, Emiliano, pero con Mansilla, con esa forma de ser tan metodológico que tenía, hicimos todo un ensayo, un periodo previo. Él suponía que yo te conocía mucho a vos o conocía la interna de En Perspectiva, y semana tras semana nos reuníamos para ver, antes de hacerte el planteo formal, en qué cosas podíamos coincidir o no, en cuáles ibas a estar de acuerdo. O sea, que se ponían de acuerdo en cómo iban a hacer el programa para mostrar una cordialidad entre los participantes en ese momento. Se hacían un montaje de programa. Por lo visto, Mansilla fue el ideólogo de esa forma de actuar. Porque, como dice Martín Les, Mansilla era muy metodológico. Lo había aprendido en el MLN. También podemos confirmar que Lucas Mansilla, Alberto Sáenz de Sumarán Ortiz de Taranco y Cecilia Amparo Menéndez Lutar formaron la sociedad ZMR, Sociedad de Responsabilidad Limitada, por el contrato firmado el 20 de septiembre del año 2001. Aquí tenés la hoja del diario oficial, empieza aquí, continúa ahí. El objeto de la sociedad, compra-venta de inmuebles. Capital, 80.000 pesos en aquel entonces. 32.000 Alberto Sáenz de Sumarán, 32.000 Lucas Mansilla, 16.000 Cecilia Menéndez. La sociedad se había puesto un plazo de funcionamiento de 30 años, el domicilio en Montevideo. Como se ve, Sumarán y Mansilla eran socios mayoritarios y en igualdad de acciones en la compañía. Por tanto, Mansilla fue un personaje político, no de los primeros planos como los que desempeñó en su etapa en el MLN, pero su aceptación por parte del Partido Nacional es un hecho objetivo y desmiente a todos aquellos que pretenden hoy hacerlo aparecer como un desaparecido, que piden que devuelva el dinero cobrado, etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente estaría cobrando la pensión reparatoria que le correspondía, como le ha correspondido a todos los integrantes de las organizaciones que funcionaron en aquella época y que hicieron los trámites correspondientes. Pero ese dinero no le piden que devuelva, le piden que devuelva lo que habría cobrado como desaparecido. Insisto, y espero que sea la última vez, Mansilla nunca estuvo desaparecido. Como ven, figuraba incluso en el diario oficial. Sí, Tenía la razón. primera, sí, en la primera lista Mansilla no estaba como cobrando, pero después la lista se agrandó hasta más de 7.000 y pudo haber cobrado, pero en la primera lista no estaba. En mi caso, yo leía el informativo de la mañana y después venía, y a veces, si no estaba Martín, leía los títulos con Cotelo. Y la radio, con el programa, tiró un poco más, pero no estaba quebrada, estaba fundida. Ya. Fundida. Una radio que era más importante que una universidad para enseñar el periodismo, con la gente que allí había,
allí me formé. Cuando yo entré en la radio con 18 años, 19, los que estaban trabajando tenían más años de radio que yo de edad. Y bueno, pero pasaron todas esas cosas que se manejan mal desde el punto de vista de administrar algo tan grande, y que terminó en eso. Y después de María también, si se quiere, la salvó la radio. Y claro, era muy difícil, como era de María, poder generar un proyecto periodístico de ese estilo, digamos. Pero se trató de imponer, porque por ejemplo los informativos de la radio tenían una historia, especialmente el de las 13 horas y el de las 23, ¿no? Y de María intervenía, hacía un editorial y uno podía preparar el informativo, pero era su estilo y era el dueño. Y entonces muchas veces uno podía tener un encontronazo por eso, pero vuelvo a decir que la radio se mantuvo, digamos, respiró un rato más, pero era inevitable lo que iba a pasar, ¿no? Una lástima, porque los recuerdos que yo tengo de ahí son los mejores, y allí, si se quiere, aprendí a esto, en este negocio. ¿Vos estuviste en la etapa que Citarrosa trabajó en la radio? No, ya se había ido. Exactamente. Hay algunas anécdotas de él muy, muy interesantes. Por ejemplo, un día estaba con Bocio, que fue Juan José Bocio, que fue quien me tomó a mí a la radio, y fue el que, si se quiere, me enseñó muchas cosas, al igual que el Beco, Emilio Laferranderí, que era su director de la revista El Gráfico, y terminó acá como director de la página de deportes del diario El Día, y era el comentarista de Radio Sport. Y un día Citarrosa estaba leyendo El Tiempo a la mañana, temprano, a eso de las 6 de la mañana, y entonces dijo, tiempo bueno, pero era lo que decía el pronóstico, ¿no? Y entró Ocio al estudio y dice, no, está lloviendo acá, mirá cómo me mojé. Pero bueno, el pronóstico, y bueno, la voz de Citarrosa era tremenda para ser locutor. La radio tuvo excelentes locutores, de los cuales conocí. También eso no tenían, tenían el doble de edad de la que yo tenía, precisamente de edad en la radio, ¿no? Bueno, por ahí pasó gente, bueno, tuvo Mar Gutiérrez también en ese momento de crisis, otro que llegó para darle un poco de aire, también fue Mar Gutiérrez, ¿no? Son de los mejores recuerdos que tengo, junto con el Observador, en la primera etapa, cuando abre, y allí integro el equipo de política. Pero bueno, esa es otra historia. Muy bien. Pero los hechos son como son, y todo el mundo lo comentaba, no es que yo te haya dicho algo que no fuera cierto. Todo el mundo comentaba, ¿no? La radio ahora la tienen los blancos, la radio la tienen los blancos, y porque según Ferrer Aldunatel, los colorados tenían todos los medios de comunicación en aquel momento. Ahora es al revés, ¿no? Ahora es el Frente Amplio. Ya. Y entonces recuerdo una vez, cuando esto se estaba negociando, que había salido una noticia en el diario El Día que no era cierto, y entonces le hicieron un reportaje a Ferreira Aldunate en la mañana y dijo que ya no se podía hacer nada, porque ya lo que había salido en El Día lo había leído todo el mundo, y ahora esto no se puede dar vuelta. Y ahí como que la intención siempre fue el tema de tener un medio de comunicación en el cual poder expresarse. Y creo que no se logró, porque finalmente Ferreira Aldunate falleció, pero por ahí buscaba la cosa, y la radio tenía sin duda mucho prestigio, ¿no? A nosotros nos llegaban cartas de cualquier lugar del mundo que nos estaban escuchando.
en la noche, o a las 21, a las 23. Pero Ahora, básicamente, según tengo entendido yo, Sumarán era un personaje adinerado. no, la verdad que eso no sé si su familia o él. Me han dicho que sí. Me han dicho que sí. Es raro que existiendo la relación que había con Wilson, bueno, lo que pasa es que, claro, hay que sacrificar el patrimonio personal o familiar para sostener un proyecto político. Eso muy pocos lo hacen. Sí, no, Sumarán, yo lo conocí, lo traté directamente, era un gran tipo Sumarán. La verdad que de los que he conocido en política, justo tenía buena relación también con Hugo Batalla. Y bueno, después del tema de la ley de caducidad, perdieron pie totalmente en el Partido Nacional, llevando a la carga política que tenían a impulsar la ley de caducidad. Y ahí se originó lo que el Partido Comunista deseaba. Déjenlo que los blancos se peleen, porque ellos son los que van a ver por qué. Cuando se plantea el tema de la ley de que se hace con los militares, se había primero la amnistía para los Tupamar y todos los miembros de las organizaciones de izquierda, y bueno, ¿qué pasa con los militares? Y ahí hubo un proyecto del Partido Colorado que era lisa y llanamente la amnistía, que la votaron en contra el Frente Amplio y el Partido Nacional. El Partido Nacional redacta un proyecto que dejaba 68 delitos. Bueno, yo recuerdo porque Ferreira me lo dijo, lo que queda acá afuera es la trompada, porque usted 20 años después no va a saber si le pegaron una trompada, si tiene algo. Y ese proyecto no lo votó el Frente Amplio, votó la negativa con el Partido Colorado. Eso poco se desconoce. A las pocas horas, los 16 generales que estaban directamente involucrados con estos temas sacaron un comunicado de apoyo al Partido Colorado y al Frente Amplio, ¿no? por haber votado en contra. Pero ¿qué había pasado? En la interna, para tomar la decisión, el Partido Comunista dijo: lo que van a solucionar esto son los blancos, entonces vamos a no votar, porque ellos van a buscar una solución y van a terminar con la amnistía. Entonces ahí se van a partir, porque fulano está por acá y menganito por acá. Y así fue, ¿no? Allí se originó el divorcio de Ferreira Aldunate y de Carlos Julio Pereira, la fórmula del año 71, por esa jugada. Bueno, nunca asumiendo la responsabilidad, ¿no? Siempre que el otro la asuma y que la pague, porque en el Uruguay es así. Muy bien. Pues yo quiero hablar ahora del tema del agua, de Casupá, de la cosa, de todo, y voy a mostrar los mentirosos que son. Pero no es una mentira de ahora, de este gobierno, viene de lejos, y la gravedad de la situación, porque el gobierno está ocultando información muy importante, tanto de Casupá como de la supuesta planta que quieren hacer en Aguas Corrientes. Y le voy a hablar de eso y le voy a mostrar documentos para que ustedes vean en qué manos estamos en este momento. Bueno, mañana se va a presentar la demanda que nació en el Partido Independiente, que la lleva adelante el Partido Independiente, pero que ha firmado mucha gente, por ejemplo yo. La demanda se va a presentar mañana y luego hay una conferencia de prensa a las 15:30 en el Poder Legislativo. Eso por un lado. Por otro lado, se habla, por lo menos así salió en la noticia, de que la CAF, otra vez ese banquito jugueteando con el tema, ¿no? Que la CAF en México va a analizar un proyecto o otorgar el fondo para construir la supuesta represa en Aguas Corrientes por 213 millones de dólares, pero se habla en la noticia que es el privado que la pide.
¿El Frente Amplio quiere otro Pluna? ¿O ya nos olvidamos que salió de garantía de los aviones por 159 millones de dólares y estuvimos pagando 20 años? ¿Se terminaron de pagar el año pasado? Sí, se terminaron de pagar, porque capaz que queda alguna cuotita todavía. Y yo voy a ir a algo que hicimos cuando ejercía el cargo de alcalde. Nosotros presentamos una denuncia por violación al Estado uruguayo por los lodos de aguas corrientes, es decir, después del proceso de potabilización, los lodos que iban al río Santa Lucía directamente, aduciendo que se estaban violando los derechos humanos. Se presentó, firmaron 8 personas, firmamos algunos concejales que en ese momento ejercíamos el cargo y referentes de aguas corrientes. No firmó el del Frente Amplio, que actualmente es el alcalde, no quiso firmarlo. Y el 2 de octubre del año 2018, la Institución Nacional de Derechos Humanos emitió la resolución 659-2018 y se la envió a la entonces ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Naida de León, y al presidente de OCE, el ingeniero Milton Machado. Bueno, ¿cuál es la parte final? Porque son varias páginas que sería bueno que la leyeran. La pueden encontrar en la página web de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Pero le quiero ir al fondo, a la resolución. Les voy a leer la resolución para que vean cuál es si la situación era así en el 2018, imaginen cómo es hoy en el 2026, para que estos cabezas de madera insistan con ir a Casupá, intentar hacer Casupá e intentar una planta en aguas corrientes. La resolución dice: existe mérito suficiente para considerar que la descarga directa de los lodos residuales del proceso de potabilización en aguas corrientes produce impactos adversos sobre los derechos humanos, dada por la inadecuada gestión de los residuos por parte de OCE. Es decir, que la Institución de Derechos Humanos habló de los derechos humanos, tanto que defiende el Frente Amplio. Y agrega: esto se fundamenta en las siguientes vulneraciones. Derecho a vivir en un ambiente sano. La acumulación de lodos ha producido la alteración de las condiciones hidromorfológicas del cauce del río Santa Lucía, generando posibles impactos sobre los ecosistemas y limitación en los usos del río por la población local, recreación y navegabilidad. Esto cobra especial relevancia considerando que las afectaciones se producen dentro del área protegida humedales del río Santa Lucía. Derecho al agua. La descarga directa de los lodos al río Santa Lucía no corresponde a una gestión sustentable de los recursos hídricos y podría estar generando impactos acumulativos sobre la calidad del agua. Derecho al acceso a la información ambiental. Es insuficiente la información ambiental generada y difundida sobre los impactos de los lodos en el ambiente y en la salud. Asimismo, no es clara la información acerca de la planificación vigente para el tratamiento y disposición final de los mismos y sus proyecciones de ejecución. Derecho a la participación pública en la toma de decisiones sobre asuntos ambientales. Resulta insuficiente el diálogo, lo grande dialoguista, de atender a la gente, establecido entre los organismos competentes con los actores locales desde un marco de la debida diligencia frente a los reclamos. No se ha desarrollado mecanismo de reparación sobre los daños causados, ni de participación social en la búsqueda de alternativas en la comunidad donde la empresa pública desarrolla sus actividades. Y miren esto. En relación a la DINAMA y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, porque todavía incluía el ambiente y la vivienda, se verificó el supuesto del artículo 23, negativa de colaboración de la ley 18.446 por no haber ofrecido formalmente hasta el momento la información solicitada por la Institución de Derechos Humanos. La ministra era Naida de León y el
director de la Dinama era el señor Nario. Javier, ¿podemos poner cuando yo termine el audio? Y después le hablo quién es Nario. El Consejo Directivo de la Institución de Derechos Humanos agradece a la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República por su colaboración en el asesoramiento recibido. La facultad había hecho un estudio que había dado muy mal y puso a sus mejores hombres a elaborar este informe. Nadie lo tuvo en cuenta. Conforme a los artículos 25 y 26 de la Ley 18.446, el Consejo Directivo de la Institución de Derechos Humanos se entiende pertinente realizar las siguientes consideraciones. 1. Que OCE presente con un plazo de 30 días hábiles el plan de gestión de los lodos residuales del proceso de potabilización en aguas corrientes y las acciones a desarrollar para dar una solución a corto plazo. 30 días, van 8 años. Que OCE y Dinama, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, mantengan con plazo de 10 días hábiles una reunión con las personas denunciantes para brindarles la información disponible y asesoramiento para la autorización de un posible proyecto de reutilización de los lodos en la producción de ladrillos y u otra forma. Asimismo, que se fortalezcan instancias de coordinación y participación local en el monitoreo y planificación. 10 días hábiles, pasaron 8 años. Y todavía la ministra Enaida de León tuvo el tupé en la tercera reunión que se hizo entre los alcaldes de la cuenca del río Santa Lucía y el doctor Vázquez, presidente de la República en aquel momento, en la que participó la entonces ministra, de decir que ellos cumplieron todo porque fueron a hablar con la directiva de la Institución de Derechos Humanos. ¿Qué fueron a hacer? Fueron a decirle que bajaran esto. Lo que demuestra que no tienen ninguna clase de vergüenza. Dice además que el Ministerio de Vivienda fortalezca su rol de monitoreo y coordinación en relación al tema a la brevedad y presente información con plazo de 60 días sobre las acciones desarrolladas y o planificadas. 60 días, no hizo un carajo. Pasaron 8 años. Que se incorpore al manejo de los lodos en los distintos planes y programas relativos a la recuperación y protección de la zona, plan de segunda generación para la protección del río Santa Lucía, un plan de manejo del área protegida humedales Santa Lucía, incluyendo los actores responsables y fuentes de financiamiento. Otro ñañañá que no se cumplió. Que OCE y el Ministerio de Vivienda emprendan acciones para la progresiva generación de información ambiental que permita evaluar los impactos ambientales de los lodos en la localidad de Aguas Corrientes y en la cuenca del río. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 18.446, la Institución de Derechos Humanos solicita a este organismo que en el plazo de 10 días hábiles manifieste formalmente si acepta o no las presentes recomendaciones. En caso afirmativo, se solicita indicar qué acciones adoptará para el efectivo cumplimiento de las recomendaciones referidas. No pasó absolutamente más nada. Pero después, viendo esta situación, primero se trató en el Consejo Municipal, se votó 4-1, no votó el representante del Frente Amplio, que es el actual alcalde de Aguas Corrientes, y ese documento fue enviado al entonces fiscal de corte Jorge Díaz, que lo envió a la Fiscalía de Canelones. La Fiscalía de Canelones emitió un juicio en el año 2021. La denuncia la habíamos planteada en el 2018-19. En el 2021. Aduciendo que tras la denuncia presentada por las autoridades locales de la villa determinó formalmente que el vertido sistemático, esto es lo que dice la Fiscalía, el fiscal de corte era Jorge Díaz. Vuelvo. Tras la denuncia presentada por las autoridades locales de la villa, determinó formalmente que el vertido sistemático de lodos con sulfato configura una afectación grave y medible al curso del agua. Al no existir un delito ambiental autónomo perfectamente tipificado que permitiera enviar a prisión
a las autoridades del ente en forma directa, la Fiscalía utiliza su potestad para emitir y emitió una resolución de apercibimiento e intimación. En realidad, me mencionaba que al no haber, no había delito, que se fuera a la justicia civil. Y mi idea fue que si íbamos a la justicia civil y ganábamos el juicio, lo pagaba la gente y no los responsables. En el gobierno pasado se presentaron 2 propuestas por el tema de los lodos, 2 propuestas privadas al directorio de OCE, que si estos no la tiraron, deben estar por ahí. Pero yo voy ahora a agregar algo más para que ustedes vean en qué manos está Casupá. Como dije, Alejandro Nario era el director de la Dinama. Yo no sabía, era votante de Constanza Moreira, con lo cual estamos realmente salvados. Y había llegado al cargo en el año 2015 desde el sector privado, aduciendo que había estudiado ingeniería, medio ambiente y sentencia de gestiones. El 25 de enero del 2015, antes de asumir el cargo, le hace una entrevista el diario El País. Y el título fue Luz amarilla para el río Santa Lucía. Y aquí voy a lo de la UDELAR, ¿no? Que en el 2013 había hecho un informe con altos valores, se había localizado en la zona de la cuenca del río Santa Lucía hasta Villa Boscorriente, donde está la planta. Dijo la UDELAR que el 80% eran de fuentes difusas provenientes del agro, especialmente de la explotación de la lechería. Nario, en el reportaje, destacó el trabajo de su antecesor porque diagnosticó la situación del río Santa Lucía. Se ve que el diagnóstico fue bueno porque lo ascendieron debido a que en el 2015 lo nombraron como subsecretario de Ambiente, el señor Rux. Y dijo Nario en aquel momento que el problema no se arregla de la noche a la mañana. Hay que profundizar lo que se ha hecho y hacer más. Si seguimos así, vamos a tener problemas. Y ahora es el que dirige el tránsito con el tema de Casupá, o casi. Y dijo también, mi intención es tomar mayores medidas. El camino recorrido es bueno, pero hay que mejorarlo. Por eso hay que dotarlo de reservas humanas y económicas. Y Enaida de León, la ministra, nefasta, no por tener un título universitario se puede ser ministro. Debe funcionar, dijo, un gabinete muy especializado en este tema porque es transversal. No sé dónde funcionó ese gabinete, la verdad. En estas manos estamos. Quiero que Javier muestre una entrevista que le hizo Emiliano Cotelo, pero una parte de ella. Y después, con lo que he contado, voy a informarles qué es lo que voy a hacer. Porque como actué y como hoy se está escondiendo información a la ciudadanía en general, voy a tomar alguna acción que se las voy a relatar ahora. ¿Quién es Alejandro Nario? Director Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente. Desde esta dirección se emitiría la autorización ambiental previa para la construcción de la represa de Casupá. Escuchemos lo que dice. Pero, por ejemplo, se ha hablado de que implica la inundación de 2.900 hectáreas. Sí. 400 de ellas de monte nativo, no sé. No, menos, pero no importa. Ahí están un par de datos. ¿Podemos revisar eso? ¿Podemos ir recorriendo esa parte? Sí, ahí, como tú decías, cuando uno hace el análisis de impacto ambiental, tiene algunos impactos que son directos y otros que genera la actividad. En este caso, se van a inundar 235 hectáreas de monte nativo. 235, no sí. 400. No, 235. 235 hectáreas de monte nativo. ¿Y saben ustedes quién más repitió esto el 21 de abril? Pablo Ferreri en entrevista con La Diaria. El estudio de TIPSA encomendado por el Estado había dado como resultado 444 hectáreas de monte nativo.
La actualización de estudio de impacto ambiental que se está haciendo ahora da como resultado 418,3 hectáreas de monte nativo. Estos números que manejan Alejandro Nario y Pablo Ferreri son sacados de un estudio de muy baja resolución llamado Map Biomass. Es una operación 100% verde. Mintiendo para reducir la significancia del verdadero impacto ambiental. Eso es lo que está haciendo esta gente. Están mintiendo, minimizando el futuro impacto usando herramientas de baja resolución. Bueno, ya vieron en qué manos estamos, ¿no? ¿Qué es lo que pienso hacer? Lo primero es enviar una nota a la CAF. Si está en conocimiento que se estaban violando los derechos humanos en el año 2018 en Aguas Corrientes y que no cambió, porque los lodos siguen al agua. Eso es lo primero. A ver qué hace, a ver si otorga el crédito a un privado para construir la represa. Que voy a presentar otra nota en la Institución Nacional de Derechos Humanos para que actualice la información para ver cómo está en este momento la situación. Seguro que no voy a hacer solo porque hay algunos amigos que también van a firmar estas cosas. Y después presentar a OCE un pedido de información pública porque son muchos rumores que circulan. Y todo París lo sabe. Lo primero es qué va a pasar con los lodos de la nueva planta. Bueno, un rumor dice que ya tienen el lugar para ponerlo. Bueno, el lugar para ponerlo es un campo donde toda la vida fue del sector agropecuario, desde plantaciones de remolacha, ganado, todo lo que quisiera, todo pasó por ahí de toda la vida, de muchos, muchos años. Se supone que van a tirar los lodos ahí. Y el rumor dice que ya adquirieron el campo. No tienen estudio de impacto ambiental y están haciendo cosas. Bueno, queremos saberla. De repente, estos son solo rumores, pero sería bueno que OCE aclarara la situación. Después, ¿dónde lo van a hacer? Ya sabemos dónde lo van a hacer, pero que lo digan. ¿Y qué van a hacer? ¿Cómo van a incrustar esa planta ahí al lado de la otra? No hay que expropiar, van a expropiar un barrio que pasa por al lado de la escuela, que pasa por el frente del Club Atlético Aguas Corrientes, va a pasar por ahí. ¿Cómo es la cosa? Son informaciones que tienen que dar para que la ciudadanía la conozca. Y le quiero hacer, si se quiere, una prueba. No tengo acá estas pajitas para cosas, ¿no? En esta taza entra esta agua que tengo acá, de determinada cantidad. Hagamos de cuenta que esta es la planta de hoy de Aguas Corrientes, ¿no? Bueno. Entonces le agrego otra taza más. Le quiero agregar otra taza más. Pero en realidad tengo 2 pajitas hoy acá. Y la otra planta más es la tercera pajita. Pero voy a tener la misma agua. Por más que yo haga una planta, lo primero que hay que hacer se supone que es la represa de Casupá, porque si no tienen agua, ¿cómo van a hacer otra planta? Y después la séptima línea de bombeo. ¿Qué es lo que va primero acá? Porque dice, no, va a terminar todo junto. Vivimos en Uruguay. No somos japoneses ni alemanes, ¿no? Vivimos en el Uruguay como para que todo quede cronometrado, para que las 3 obras estén terminando en el mismo momento. Las grandes obras que suelen decir que van a hacer. Es todo muy vidrioso. La CAF realmente es deplorable todo lo que está haciendo porque no hay estudio de impacto ambiental
Y sin embargo, todos los días sale a decir que va a dar el crédito para acá o para allá y que va a estudiar un crédito de un privado en México por este tema. Veremos. La carta se la vamos a presentar, pero después, si no contestan, hay otros elementos para seguir adelante, para saber lo que queremos saber. Podemos presentar la misma nota, obvio va a ser la misma nota, a las embajadas de España, Portugal, porque intervienen en el tema del banco. Y todos los países que en América también. Se puede ir a todas las embajadas y decirle lo que está haciendo o lo que están haciendo con su plata de entregar dinero o prestar dinero al Estado o a un privado para un lugar donde se supone, porque ahí entraría la Institución Nacional de Derechos Humanos, que se están violando los derechos humanos. Y después, como dijimos, hay una resolución de la Fiscalía, y bueno, habrá que ver, a ver qué pasa. Así está la del mundo del agua en Uruguay. Yo te he escuchado, los problemas técnicos no te los voy a discutir porque no estoy en condiciones, pero me llama la atención que sean los privados los que vayan a pedir el crédito para salió una la noticia realización que me pasaron de la el obra. 22 de julio. Pero vamos a ver. Yo creo que va a terminar garantizando el Estado. Sí, no tengo duda. Igual que hicieron con Porque Pluna. la única razón por la cual se puede intentar que el crédito lo pidan los privados es para que el Uruguay no aparezca contrayendo una deuda. Pero vamos a ver qué pasa. Falta el estudio de impacto ambiental, que lo tiene que dar el Ministerio de Medio Ambiente. Los privados van a confiar en que el Ministerio diga que no hay un informe de impacto ambiental negativo, o ya están sabiendo que el informe va a ser favorable. Estamos hablando de una conjunción de intereses que llama mucho la atención. Ahora, la CAF, que es la que va a poner el dinero, a falta del estudio, ¿va a aceptar conceder el crédito a los privados si los privados no tienen el informe favorable de impacto ambiental? Yo creo que no. Entonces va a exigir que el Estado, que es el responsable de la obra, avale. O sea que tenemos un Pluna 2, un riesgo de Pluna 2. Supongamos que estos privados no son aquellos chantapufi que iban a comprar Pluna. Eran dueños de un banco también, ¿no? Bueno, pero yo creo que esto lo va a terminar avalando el Estado. Con lo cual, ese intento de que no figuren los millones como deuda del Estado uruguayo desaparece. Porque las garantías, los avales concedidos, también suman bancariamente. Y me imagino que la CAF funciona como un banco. Presta dinero, exige garantía. Por otro lado, se ha festejado, o se está festejando, aunque todavía no está firmado de forma definitiva, el tratado con la Unión Económica Europea. Pero la Unión Económica Europea sanciona a todos los países que no cumplen las medidas de protección del medio ambiente. Y la tala del monte nativo está penalizada por la Unión Europea. Entonces, pónganse de acuerdo. Al final, los hechos terminarán dándonos la razón de que aquí hay una improvisación de punta a punta.
Y vamos a ver encima cómo termina lo de Cardama. Porque a este paso vamos de remate. Hablábamos de las X14 el espectador, esto va peor. Sin duda. Me parece. Son muchos los rumores que hay, entonces vamos a dirigirnos a los lugares donde debemos dirigirnos para que nos digan si es cierto o no es cierto. Entonces, los primeros pasos, como dije, va a ser a la Institución de Derechos Humanos y a la CAF, porque si no están los estudios de impacto ambiental, es medio raro esto, ¿no? Vamos. Bancariamente, una vez realizada la obra, los bancos te pueden adelantar el pago, pero primero hay que hacer la obra. Y claro, yo creo que no, creo que el pedido de los privados no va a funcionar, a menos que el Estado uruguayo avale. Con lo cual estamos otra vez avalando algo de las empresas privadas, donde hacen su negocio. Tenemos el caso del CASMU, tenemos el caso de las sociedades médicas, que aparentemente, yo no tengo las pruebas, pero he escuchado que dicen que todo el sistema mutual está quebrado, seguimos poniendo millones como préstamo o como garantía o como para que sigan tirando unos años más, unos meses más, con el caso del CASMU, cuando son negocios de empresas privadas que cuando ganaron mucho dinero se lo quedaron sus accionistas, y ahora el Estado va al rescate. Eso en los Estados Unidos, el país de la libre empresa, eso no funciona. Las empresas privadas, si quiebran, quebraron, y tienen que hacer frente sus propietarios con sus bienes personales. Primero responde la empresa y después los accionistas. Nosotros hacemos al revés. Quiebra una empresa, depende de qué empresa sea, allá corremos a ayudarla. Y así vamos, de mal en peor. Y el crédito es por 213 millones de dólares, que termina en el pago, en el plazo que lo tienen que pagar, 600 millones va a costar. Sí, pero la CAF el Estado tiene que garantizar el costo total. Claro, sí, toda la parte. Porque sabemos que el pedido, el presupuesto, es lo que la obra costaría si se pagara al contado, pero como no se va a pagar al contado, se va a pagar en X años, los bancos o la CAF le va a cobrar los intereses, supongo. O es una ONG que no tiene afán de lucro. En fin. Exacto. Estamos otra vez metidos en un berenjenal. Quiero terminar con un mensaje al presidente Orsi. Presidente, tú sabes que lo que hemos dicho acá es así. Tú sabes muchas cosas porque conoces el río Santa Lucía y lo has volado. Y lo has volado con gente al lado que sabe mucho. Creo que todas estas obras ridículas que te las impusieron, porque no puedo entender que no sea de otra manera. Y bueno, lamentablemente no quisiste escuchar algunas voces. No la mía, pero alguien que tenga una voz corriente, que es muy querido por mí, como una especie de hermano, en la cual te podía dar mucha más información.
una lástima que esté pasando todo esto, que se esté ocultando toda esa información que se está ocultando, porque no son ni siquiera prácticos para hacerla, y van poniendo los bueyes muy lejos de lo que tiene que tener, el carro muy lejos de los bueyes, y lamentablemente el país va a terminar muy mal con esto, si es que se concreta, ¿no? Veremos. El estilo Mujica. Sí, un poco es así. Y ahora vamos a andar en moto, ¿no? Podemos andar en moto. Primero andamos en guerra y ahora vamos a andar en moto por arriba de la vereda, cosa que nadie controla. Y hay que ver que la gente sufre en la calle con esto que vamos a ver ahora. Y que una señora lo grabó y lo vamos a emitir. Contramano, contramano, contramano. Ahí vienen todos de vuelta. Todos de vuelta. Miren, se paran en la calle. Cualquier cosa es esto. Cualquier cosa. ¿Qué significa esto? Arriba de veredas, cualquier cosa arriba de las veredas andan. Están parando, miren lo que es esto. Mire ahí a Willis haciendo pipí, cualquier cosa, ¿qué es esto? Hay que hacer algo con esto, ¿eh? Los autos parados no pueden cruzar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estamos acá en Rambla, Gandhi y García Cortina. ¿Qué significa esto? Los autos no pueden circular. ¿Qué es esto? ¡Llamá el celular a los vecinos! ¡Llamá! ¡Llamá que yo no puedo! ¡Llamá a los vecinos antes! ¿Qué es esto? Todos los autos parados no pueden circular por estos delincuentes. Son la 1 de la mañana y nadie puede descansar. El auto parado no lo dejan pasar. Arriba de las veredas. Bueno, como pueden ver, esto no es inteligencia artificial. Esto pasa en Montevideo hoy, ¿no? En cualquier lugar y en cualquier barrio. Y nadie interviene. La intendencia no existe, ¿no? Vergara está para otra cosa. Y los ediles, algunos de ellos también están para otra cosa. Porque no pueden, viendo la situación de la ciudad de Montevideo, estar votando lo que votan. Pero es lo que hay. Sí, señor. Vamos a que Horacio un video, vamos a escucharlo y a verlo. Estimados amigos, buenas tardes. Nuevamente, siendo lunes 27 de julio, dejo grabado el programa para ahora de la tarde-noche. Hoy quiero tocar un tema para demostrarles cómo el Uruguay, yo no digo que esté en bancarrota, yo estoy diciendo que vamos en una caída libre a la bancarrota, que es peor. Y no nos hemos preocupado hasta ahora, ninguno de los gobiernos, en encontrarle una solución al problema.
Y cuando yo digo eso es, todos los años aumentamos nuestra deuda externa, que algún día habrá que pagarla, serán nuestros nietos, bisnietos o tataranietos, pero alguien en algún momento la va a querer cobrar, a no ser que el país se extinga y sea la única solución, que no la queremos. Entonces nosotros somos como, por decirlo así, esa persona, imaginemos que el Uruguay es esa persona que pide plata y nunca termina de pagar. O sea que no le alcanza lo que ingresa a su casa, a esa familia o a esa persona para subsistir. Y necesita sacar dinero prestado. Que por supuesto, los que te prestan dinero, nadie les pone el revólver en el pecho para que te lo den, pero directamente vos le pedís, ellos te lo dan, te dice te voy a cobrar tanto de interés, no sé, un 5%, un 6%, atención, ya estamos en el 7% de interés que están pidiéndole a Uruguay por los bonos que emite periódicamente. Emite 36 veces, 37 veces al año bonos del Tesoro para cubrir sus deudas o para hacer inversiones o para malgastarlo, como digo yo, que es a veces mantener la parte gorda del Estado, que significa que el Estado es necesario, que esté presente, pero que habría que ajustarlo en donde hay desperdicio, por decirlo así finamente, un despropósito de gastos del dinero, hay que ajustarlo. Pero bueno, hoy yo quiero darles una solución, ya claro, yo no soy economista, pero uno tampoco es sonso. Y dije, bueno, ¿por qué otros países que son parecidos a nosotros tienen un IVA de un 10%? Por decirlo así, nosotros tenemos un IVA de un 22%. Entonces dicen, bueno, pero la salud en esos países no es tan buena como la nuestra. Bueno, yo no sé si es muy buena, pero cuando uno va al médico te dicen, anda a la farmacia de la mutualista, de la sociedad médica, y gastas 3, 4 palitos, 2 palitos y medio. Y si te lo dicen permanente, ¿viste? Los medicamentos para crónicos son ese dinero todos los meses. Entonces tampoco es tan bueno, porque no me lo das gratis. O sea que me estás mintiendo, es una engaña pichanga. Entonces yo me puse a averiguar los montos que recibe el Estado uruguayo, en su concepto general, por recaudación del IVA en total, su totalidad. Bueno, ¿sabe cuánto recibe el Estado uruguayo anualmente? Recibe 337.530 millones de pesos uruguayos. El IVA, dice, representa el 48.3% de toda la recaudación bruta de la Dirección General Impositiva en este año. Y lo estoy calculando para el año 2025. Eso incluye los 337.530 millones de pesos uruguayos, comprende el IVA interno, el IVA aplicado a las importaciones y el IVA mínimo de pequeñas empresas. Porque vieron que tenemos el IVA al 10%, muy poquitos productos, pícaramente, el IVA al 22%, el IVA a las importaciones, que también es un 22%, y algunas empresas que están exentas de pagar IVA, pero son muy pocas también. Entonces, uno ve la evolución del 2021 al 2025, y partiendo de la base del 2021, 238.128 millones, en el 2022, 273.476 millones, o sea que incrementó un 14,8%, y así sucesivamente, porque técnicamente en el 2025 subió la recaudación contra el 2024 en 7,5%. La del 2026 todavía no está, no sé cómo va a estar, pero no la veo con buen ojo, porque vemos una recesión que hay. Entonces, ¿yo qué me puse a hacer? La recaudación promedio son 925 millones de pesos uruguayos diarios que recaudó durante el 2025. ¿Está bien? 925.000 millones de pesos diarios. No es poca plata, ¿no? Esa es la recaudación bruta. Empecé a averiguar cuánto estimaba el Estado que tenía de evasión. Y entre el cálculo de la evasión lo hizo entre el 2016 y el 2019. Después no hay información directa. ¿Está bien? Entonces estaba en 18,1% de evasión del 2016 y bajó hasta el 2019 en un 14,5%. ¿Bien? Entonces, imaginemos que seguimos en un 14,5%, porque ahí ya estaba instrumentado todo el tema de la facturación electrónica, que evita mucho la evasión, y se calcula que la recaudación potencial aproximadamente debería haber sido de 394.772 millones de pesos, dije, con una evasión aproximada de 57.242 millones de pesos. ¿Y por qué le quiero calcular esto? Y quise calcularla porque lo que dije fue, bueno, hagamos los siguientes cálculos.
¿Qué pasa si el IVA en vez de ser al 22 lo pasamos al 10? Los que están en el 10 lo dejamos en el 10, los que tienen 0 lo dejamos en el 0. Pero hacemos una reducción automáticamente del IVA del 22 al 10, ponemos una legislación mucho más fuerte para la evasión, para aquella persona que siga evadiendo, que tenga cárcel, la cual no sea escarcelable. Penas de cárceles y punto. Igual digo, siempre hay alguno que le gusta arriesgarse y quise hacer el cálculo bajándolo del 14 y fracción 14,5 al 3% de evasión. Como que siempre, viste, a alguno le gusta ir contra el sistema y lo bajamos a eso. Y ahí llegué a la conclusión, ¿está bien? Si le hacemos una reducción, ¿correcto? ¿Cuánto estaría recaudando? ¿Está? Igual calculé en el camino para que vean lo malo que es el sistema nuestro. ¿Saben cuántas cosas están grabadas con el 22%? El 92.66%. Y el 7,34% solo con el 10%. ¿Está bien? Es así de simple como se hace. Por lo tanto, la recaudación del IVA, si recauda 100 pesos, 92 pesos con 66 vienen del 22 y 7,34 de la tasa mínima del 10. Yo dije, bueno, pasemos todo al 10. ¿Está bien? A ver qué es lo que pasa. Entonces, déjenme que me estoy ubicando. Acá, a ver. Bien. El tema es así. Tengo una pérdida del 43.7%. Si dejo todo igual, si la evasión no se modifica, está con una evasión solo del 3%, tengo una pérdida de un 43%. Disminuye la recaudación en 147.534 pesos. De aquellos que eran, la estimada va a ser de 337.530 y me queda ese monto tirado por la ventana. Pero no está tirado por la ventana, porque automáticamente, si a usted no le están cobrando el IVA entre el 22 y el 10, a usted le suben el sueldo. Es una forma directa de mejorar el salario y que los empresarios tampoco se quejen, porque el empresario no va a subir el valor del sueldo. Usted va a tener mayor poder de compra si bajamos ese impuesto. Pero aparte de poder tener mayor poder de compra, el 100%, pero póngale que no sea el 100, que sea el 90 y pico, de esa plata, va a volver al sistema, ¿correcto? Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Y muy simple. Van a volver, son 198.708 millones, son el gasto final, IVA incluido. En donde volverían esos millones volverían al sistema. Y ahí, con eso, estamos dando más empleo, más trabajo, más consumo, y no calculé la opción de que al bajar los precios va a mejorar el turismo, porque si nosotros bajamos los precios vamos a ser mucho más competitivos con Argentina, que hoy está en algunos precios iguales que nosotros, en otros más caros y en otros más baratos. Está bien, la comida sigue siendo más barata en la Argentina, pero si nosotros bajamos estos impuestos, necesariamente va a venir más turismo. Pero no solo eso, el uruguayo va a poder consumir más, porque le estás aumentando indirectamente el salario porque le aumentás el poder de compra. Entonces, ¿por qué es tan difícil que el sistema político, el actual y los gobiernos anteriores, hagan una reforma de este tipo? Tienen que directamente asumir que les va a costar en el entorno de 3.000 y pico de millones de dólares anuales. ¿Está bien? Le va a costar eso de endeudamiento para tratar de reflotar al país. Y en ningún momento le agregué el cálculo de sacarle la parte gorda del Estado. Que si quieren, en próximas grabaciones se las puedo explicar, porque ya estuve estudiando la de Antel, comparativamente. ¿Está bien? Lo que es Antel contra Claro o contra Movistar Tigo, que ahora se llama Tigo. Le digo la cantidad de empleados que tiene cada uno y ustedes se quieren matar. Antel tiene más de 4.700, Tigo está bajando a 420, tiene 600, está también en ese entorno, Claro, de 600 personas, 500 y pico de personas contra 4.000 y pico. Ustedes me dirán, bueno, pero Antel le da fibra óptica, le da teléfono fijo aparte del celular. No importa, haga la cuenta que quiera, sáquele la mitad para fibra óptica y para telefonía fija y van a ver que el gran grueso de la plata que le entra a Antel sigue siendo la telefonía móvil.
Entonces, tenemos una superpoblación de funcionarios públicos, en Antel, por ejemplo, que no se justifica porque la demostración es que la competencia que es privada trabaja con 400, 500 o 600 empleados contra 4.700. Es ridículo. Entonces, se puede ahorrar, se puede poner un país en serio, que eso va a llevar a que el proceso se tenga un endeudamiento, y sí, capaz que tenemos un endeudamiento a 10 años, pero sabemos que al final se va a corregir el problema. ¿Me entienden? Yo no digo echar a los funcionarios públicos. Yo estoy diciendo, señores, al funcionario público hay que redistribuirlo. Capaz que te sobra personal en AFE, o te sobra en UTE, o te sobra en Antel, o te sobra en ANCAP, o te sobra en OCE en algún punto y te falta ese mismo funcionario en otro organismo. Y bueno, démosles el traslado, démosles incentivos. Yo sé, me van a decir, no, pero el funcionario público es inamovible. Bueno, hay que modificarlo. Hay que modificar esa ley. ¿Saben por qué? Porque si no, en un futuro no van a tener empleo. O se piensan que la inteligencia artificial pasa de costado. Tenemos los Tesla, que los están vendiendo, parece que como pan caliente, ¿no? Por lo que dice la información de prensa, no sé si será cierto o no, que ya vienen diseñados para manejarse solos, autónomos. No está habilitado en Uruguay porque no hay legislación, dijeron. ¿Qué talco? Ahí va a haber menos choferes. Y los camiones, que ya lo hacen solo también en Europa, en algunas zonas como Dinamarca, como Suecia, Finlandia. Va a haber menos empleo, nos guste o no nos guste, va a haber menos empleo. Entonces, o empezamos a corregir la caja ahora, y esto es para todos los partidos políticos, o si no, esto es plata, 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 y no sabemos cuándo termina. Están rezando a ver si un día pasa una catástrofe para que digan, bueno, este año y el que viene no le vamos a cobrar la plata porque estamos en una pandemia, por ejemplo. Porque en este momento veo que el sistema político está apostando a eso. Yo no digo echar a la gente, yo digo, señor, usted está para jubilarse, bueno, jubílese. No tomes otro empleado, no agregues funcionarios públicos. Agregalos donde sean necesarios, pero antes de agregarlo, tratá de reubicar los que vos tenés. No es tan difícil que lo entiendan. Uno al final piensa que hablamos contra la pared y nadie nos va a escuchar y nadie nos va a contestar. Muchos se hacen los tontos, lamentablemente es así. Pero bueno, les he dado una charla capaz que un poco aburrida, pero teníamos que hacerlo. Les mando un fuerte abrazo y será hasta el próximo jueves, que no se olviden. El jueves que viene vamos a hacer la comida a las 9 de la noche y ahora le vamos a pasar la dirección nuevamente para aquellos que quieran ir y nos avisen. Cada uno se paga su cuentita y todos vamos a ir a festejar. Ya hay varios que nos han mandado por el 097-465-465 que iban a participar. Jueves próximo a las 21 horas. No me acuerdo la dirección ahora de memoria, pero la vamos a pasar en unos minutos. Si no, mis compañeros se la dicen. Fuerte abrazo. Bueno, lo que decía Horacio es en Brito del Pino y Avenida Brasil es Donatello. Tienen que avisar que van, porque eso hay que reservar. Vamos a leer algunos mensajes. Lidia dice, muy bueno. Leola, sí, es cierto, es imparcial, CX28 Radio Imparcial. Sí. Me confundí yo. De 22 a 28, exacto. De 28 a 22. Diagopa dice, ni Gila lo hubiera imaginado, y estos del MLN piensan combatir al narco y controlar las armas ilegales, y los legítimos usuarios de armas de fuego y chumbera no saben ni tirar. También dice, ni tirar piedra, qué vergüenza, perdón. José Gervasio Artigas dice, vergonzoso el proceder de Maía, anulando la sanción a Alciaturi, desautorizando a Ferrero, el Ejecutivo y su golpe a Fiscalía. Mario dice, buenas noches, está muy bajo el audio, no se puede escuchar. Mario también dice, ¿podrían pasar el audio del reportaje otra vez para poder escucharlo desde ya? Gracias, excelente el programa. Supongo que era el reportaje de Nario. Victoria dice, anda para atrás, así se hace. Siempre, Elizabeth, siempre recuerdo que Tabaré Vázquez le dijo a la calle Pau que tenía que hacer casupá. Ortuño cumpliendo el capricho de Vázquez, cueste lo que cueste. No, en realidad, después de las reuniones con los alcaldes, se elaboró un documento y Vázquez dejó dos propuestas, el tema de los lodos y el tema de casupá.
pero solo fue un papel. No, porque nunca existió ese famoso crédito que ya habían recibido, ya le tenían la plata para hacer Casupá, porque si no lo hubieran hecho ahora, ¿no? Decían que estaba el proyecto Sí, también. que estaba el proyecto, estaba todo. No había ni proyecto ni nada. Para que vean cómo mienten. Dice, una ignorancia mayor para si tuviéramos un enfrentamientos mayores y esos tienen que hacer mantenimiento. Eso lo dice Ricardo, que también dice valvulina, es como decir demente un colino colgate, significa para cualquier buen mecánico aceite de caja. Fui un simple director de la auto. Pablo dice, y es cierto, una desaparecida de la dictadura de Pinochet fue encontrada viva en Argentina con 80 años, tiene una hija que desde 1973 nunca supo de ella. Se llama Bernarda Vera, era una militante del MIR, de Chile, chileno. La información en primera instancia apareció en la televisión chilena y después fue corroborada tras los estudios de ADN que se hicieron. Aparecía como asesinada por la dictadura de Pinochet en el puente Tolten, que es una zona de Chile, y tras el ADN le dio 99,999. Sí, creo que no le erran por nada, ¿no? Esta noticia fue comunicada a los familiares. La muchacha en aquel momento tenía 27 años, dejó un hijo a sus padres, una hija, y vivía en la ciudad de Mar del Plata, o vive en la ciudad de Mar del Plata. Le queríamos agregar a este aporte de Pablo lo siguiente. ¿Por qué no va al estudio? Victoria dice, ¿por qué no va al estudio? Será Horacio. Sí, no sé. Puede ser. Y Tabaret dice, buenas noches, se escucha perfecto en mi caso, saludos a todos. Sí, yo creo que es una cuestión del volumen con el que se está oyendo. Lo puede controlar cada uno. Creo yo que es así. Bueno, para cerrar, el sábado 25 de julio se cumplió un nuevo aniversario del asesinato del entonces coronel Artigas Álvarez, hermano del Goyo, por parte del MLN. Según las declaraciones de José Mujica Cordano, efectuadas ante la justicia militar, el responsable de la planificación y del asesinato fue Gregorio Pérez Lutz. Y Mujica, yo no traje en este momento sus declaraciones, dio la integración de todo el grupo, porque en ese momento el grupo de acción que ejecutó el asesinato estaba bajo la responsabilidad de José Mujica, en la vieja columna 10. Sí, Amodio, Mujica dijo que no había llegado a tiempo para pararlo, porque pensaban que Gregorio Álvarez era de la CIA, después comprobaron que no eran de la CIA y creían que era Gregorio Álvarez y no Artigas Álvarez. Eso fue lo que dijo Mujica también en su declaración ante la justicia militar. Pues todas cosas que son ciertas, ¿no? Exactamente. Tiene usted razón. Bueno, cerramos por aquí. Les agradecemos nuevamente haber estado prestándonos atención. Nos despedimos hasta el próximo jueves. No sin antes invitarlos a concurrir mañana al anexo del Palacio Legislativo a las 18:30 para un nuevo ciclo, una nueva conferencia del ciclo La Justicia a Examen. Yo por lo menos voy a concurrir, no sé si Álvaro estará disponible porque tiene otros compromisos. Sí, desde aquí con el documental. Desde aquí te lo recuerdo, Horacio.
y será hasta el próximo jueves. Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.